Asturias, 1920-1937. ¿Me oís bien? Sí. ¿Más o menos? Vale. Bien, hemos decidido hacer la presentación de este libro hoy, precisamente. Hoy es 29 de enero. Hoy justamente se cumplen 72 años de que falleciera Evaristo Valle, 29 de enero de 1951. Y entonces, bueno, pues siempre nos gusta en las efemérides acordarnos de él y preparar alguna actividad, y en este caso, pues tanto la visita guiada como la presentación del libro. Y entonces, bueno, pues como cuando siempre se acercan aniversarios, cumpleaños y cosas de ese tipo, uno pues siempre se acuerda del álbum de fotos, del diario, a veces pues uno va para atrás y revisa a ver qué pasó. En los tiempos modernos ya es Google el que te avisa, o Facebook. Hace 7 años. Bueno, pues el otro día, nada, hurgando un poco en los archivos, buscando otras cosas, nos encontramos una cosa que nos llamó mucho la atención y que nos hizo cierta gracia. Y que os leo. Está fechada el 9 de agosto de 1982, unos meses antes de que se inaugurara el museo. Y es una carta dirigida a Guillermo de Emilio Marcos, que fue anterior director del Museo de Bellas Artes. Y le decía: querido amigo, hace años que vengo diciendo que Valle es el artista español más importante del siglo. Como soy vehemente, la afirmación podría parecer exagerada, pero esta vez me quedé corto. Dice: Valle es uno de los pintores europeos más importantes del siglo. Solo la genialidad de un Van Gogh puede equiparársele, pero Valle es más variado y tiene mayor potencia creativa. En fin, salí impresionado y toda la noche la pasé viendo colores. Adjunto diapositiva de la tirada, te deseo el mayor éxito de la gestión, muy de corazón. Evidentemente muy vehemente Emilio Marcos. Pero el caso es que nos hizo mucha gracia esta semana precisamente encontrar esto en el archivo. Entonces nada, ya hechos estos prolegómenos, para la que no la conozcáis, os presento a Gretel Niegra, es doctora en Historia del Arte, hizo su tesis sobre Evaristo Valle, por suerte para Evaristo, y desde entonces pues se dedica un poco ha comisariado múltiples exposiciones, la mayor parte sobre Evaristo Valle, como esta, que no es sobre Evaristo Valle, pero Valle y los maestros, Valle revelado, el Greco en la obra de Evaristo Valle, o también otras que no eran de Valle, como la lectura americana, con fotografías de Tomás Terrores del siglo XIX, o también de curiosidades, no por decir algunas. Tiene también múltiples publicaciones, múltiples investigaciones. Y nada, en esta ocasión estamos aquí para que nos hable de en los márgenes de la Edad de Plata. Así es. Así es, y de la exposición que algunos habéis disfrutado ahora de la visita guiada, sin más. Vale, pues nada, como ha dicho Pablo, muchas gracias por la presentación. Presentamos hoy esta publicación, este libro catálogo sobre la exposición que algunos de ustedes acaban de ver y otros ya la habían visto previamente en otras ocasiones. Muy brevemente, aquí les presento la edición alemana de este mítico libro de Franz Roh, el Realismo mágico posexpresionismo, problemas de la pintura europea más reciente, que fue publicado en Alemania en el otoño de 1925, y esta edición alemana, la española, que se editaría 2 años después, que tienen aquí también en su versión facsímil, bueno, pues la española prácticamente calca el diseño de esta original. El orden de las láminas, de todo, es exactamente el mismo. ¿Qué es el realismo mágico? Bueno, pues el realismo mágico es el término elaborativo que Franz Roh aplica a la pintura de los años de entreguerras, entre las dos guerras mundiales, a una reacción que el arte tuvo a dos cosas, al arte europeo. Primero, a la propia guerra, y segundo, a la pintura de vanguardia, que creo que está bastante ejemplificada aquí en esta escena del pintor alemán Otto Dix, que luego se convertirá en uno de esos grandes veristas de la Alemania de entreguerras. Realiza pues cuando todavía era soldado, estaba en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. El efecto que causa una granada en esos hombres que están ahí luchando. A mí me resulta evidente que si uno se pasa, como hemos dicho ahora en la visita guiada, 4 o 5 años metido en el barro, en una trinchera y pasándolo muy mal, pues precisamente el cubismo o el futurismo no contribuyen a aquietar el espíritu. Es mejor volver a un arte realista, mesurado, idealista, que es de lo que nos va a estar hablando Franz Roh.
Estas son las palabras de otro de esos pintores veristas alemanes, Jos Gross, que era aún más negativo, más militante político y más todo si cabe que Otto Dix, y se refiere a las exposiciones o al arte que había en las exposiciones a mediados de los años 20 en Alemania. Él define las exposiciones como insustanciales, hostiles a la realidad y extrañas a la lucha, porque el contenido que reflejaban esas paredes era, absurdo. Era culto gótico a los santos, verdades tribales africanas, círculos rojos, cuadrados azules o inspiraciones cósmicas. Es decir, el arte de vanguardia, el arte abstracto, no era útil en un momento en el que Jos Gross vivía en un país como Alemania, que se había quedado profundamente empobrecido tras la Primera Guerra Mundial, en el que existían numerosísimos conflictos sociales, en el que la gente, para ir a beberse la vida a los cabarets, tenía que ir pisando por encima de los mutilados de guerra, ¿no? Entonces, Gross entiende que ese arte previo a la Primera Guerra Mundial no sirve, no es útil. Y es lo mismo que opina Franz Roh y lo que van a hacer muchos pintores. El realismo mágico europeo podemos considerar que tiene muchos nombres. Es el realismo mágico, los nuevos realismos, el arte del retorno al orden, del periodo de entreguerras, la pintura metafísica italiana, la nueva objetividad alemana. Y dentro de todas esas múltiples corrientes hay dos extremos. Uno, el de la denuncia, el de la crítica social como estos pilares de la sociedad, donde tenemos a la Iglesia, al ejército y a la burguesía que están dominando ese mundo de esos años 20, o en este retrato del italiano Felice Casolati, pues la vuelta a esos orígenes del mundo clásico, del Renacimiento, en el caso de los futuristas italianos, que cambian totalmente su forma de pintar y regresan a la calma y al estatismo. Calma, frialdad, estatismo, escenas caracterizadas por la ensoñación, es lo que nos vamos a encontrar en todas estas corrientes de la pintura de entreguerras. Por ejemplo, aquí en esta maternidad del italiano Achille Funi, pues vemos cómo se va a recuperar el dibujo de contorno de las figuras, los volúmenes, que cada uno de los elementos que conforman este cuadro tengan una textura distinta y muy marcada, todo ese sentido clásico, no solo en las figuras, sino también en los fondos, como nos vamos hacia el fondo y tenemos esta perspectiva, este punto de fuga. Y luego los temas. Esta mujer podría ser una Madonna italiana, pero en realidad no lo es una mujer cualquiera. Aquí ya no va a haber ni santos, ni reyes, ni nada parecido. Va a haber gente corriente viviendo situaciones que Roh define muchas veces como los horrores de nuestra propia época, o al contrario, escenas muy tranquilas, como este reposo de Fernández Balbuena que tenemos en la exposición, donde cada uno de esos vemos también, pues de nuevo, el volumen. Esta mujer realmente está bien fuerte, el hecho de que las fisonomías, los cuerpos van a estar siempre pues, representados con unos volúmenes, con unos miembros muchas veces desproporcionados, muy marcados. Cada una de las calidades de estas telas es distinta, pareciera que casi pudiéramos acercarnos y tocar. El realismo mágico es muy táctil. Todo tiene que estar representado con una minuciosidad tal que parezca que lo podemos tocar. También ese aire de ensoñación, de misterio que vemos en todas estas escenas, como en estos jóvenes de Alfonso Ponce de León, que hemos podido ver en la exposición o que está en la exposición con esta misteriosa obra de Ana Pallares. El interés por lo cotidiano, los escaparates, lo que esos escaparates muestran, los maniquíes, que muchas veces se confunden con figuras humanas, que podemos ver en estas escenas también plagadas de melancolía, de Nicanor Piñole. Como ven, volvemos a lo tradicional en todo, también en las temáticas, escenas sociales, escenas urbanas, paisajes, retratos, bodegones, disfraces, como estos cuadros de cartas de Gino Severini. Aquí vemos la recuperación de los disfraces de la comedia del arte tradicional italiana, en escenas que de nuevo parecen un poco absurdas, jugando entre el sueño y la realidad. El disfraz lo recupera Evaristo Valle a través de, pues de cosas, digamos, más propias de la tradición asturiana, pero con el mismo sentido. Y lo que, como les decía, Roh calificaba los horrores de nuestra propia época. El verismo en esas escenas de denuncia social que pueden tener lugar en el campo, en la mina o en el ámbito urbano, como este encuadernador de Paulino Vicente.
A lo largo de estas diapositivas hemos estado viendo una combinación de autores europeos, españoles y asturianos. Y como pueden ver, las características de las que hemos estado hablando se repiten y son evidentes en todos. Es decir, que en los años 20 y 30, aquí en Asturias, este realismo mágico se cultivaba a la altura del resto del mundo. Sobre todo porque después, cuando esta corriente triunfe en Europa, también va a migrar hacia Estados Unidos y artistas como Hopper van a ser herederos de este realismo mágico europeo. Es curioso, teniendo en cuenta esto y la alta calidad de estos lienzos que les hemos mostrado aquí o los que están en la exposición, cómo nunca se han incluido artistas asturianos en ninguna de las retrospectivas que se han hecho del realismo mágico. Que yo no pretendo que se incluyan en una retrospectiva en Italia, en Francia o en no sé dónde, en Alemania, pero recientemente tuvo lugar una en el Thyssen de Málaga el verano pasado y tampoco se incluyeron a ninguno de estos autores. Y es muy curioso, sobre todo, que sorprenda la existencia del cultivo de este realismo mágico en Asturias, porque es un movimiento que en lo español está muy ligado a Asturias y a Gijón. Esta versión española del rock, que es la que ven ahí en un original, fue traducida por Fernando Vela, un periodista asturiano, secretario de José Ortega y Gasset, uno de los directivos del Ateneo Obrero de Gijón en los años 20, y otro manual fundamental, como ese de José Díaz Fernández, el nuevo romanticismo, donde al hablar de pintura y del arte se refiere a Franz Rock, también fue escrito prácticamente en los años en los que Díaz Fernández era miembro del Ateneo Obrero Gijonés. De hecho, ese volumen, que actualmente es la Biblioteca Pública Jovellanos, se rescató del fondo perdido de libros de la Biblioteca del Ateneo Obrero. Gijón en los años 20 es un núcleo cultural interesantísimo. Por motivos de trabajo van a recalar aquí algunos de los miembros más importantes de la generación del 27. Esta generación literaria es paralela a la generación pictórica de la que estamos hablando. Aquí llegan Gerardo Diego, llegan José Moreno Villa y muchas veces se nos presentan como profesores de instituto. Yo soy Gerardo Diego, escribe aquí Manual de Espumas y Moreno Villa empieza a pintar y realiza algunas de las traducciones fundamentales de textos alemanes de la época. El Ateneo Obrero en aquellos momentos estaba ahí, en esas casas de Veronda, fue su primera sede en propiedad, allí se traslada en 1920, justo cuando empieza este estudio sobre el realismo mágico en Asturias, y para los que no se ubiquen, este edificio estaba en esa placita que queda ahora en México Lindo, el Colegio San Vicente. Exactamente, hay un martillo de casas que se tira al principio de la Guerra Civil. Y de hecho, otra de las fuentes para el montaje de esta exposición, de este proyecto, han sido documentos de época. No solo sabemos que el rock se leía en el Ateneo Obrero, se comentaba que allí estaban todos esos autores de vanguardia, sino que en documentos como estas fotografías vemos como en las exposiciones en las que participan Evaristo Valle, Luis Pardo, José María San Julián, esas dos generaciones de autores que fueron los cultivadores del realismo mágico, se aprecia muy bien ese estilo. Era lo mismo que se hacía en España y en Europa, es decir, había un salto generacional entre los artistas que primero habían comenzado a trabajar dentro de este realismo mágico y los más jóvenes, y lo que se pretendía en las exposiciones era unirlos. Eso se hacía en Copenhague, se hacía en Berlín, se hacía en Madrid y se hacía en el caso de los expositores asturianos. Otro asunto que me parece interesante, del que hemos hablado también en la visita guiada, es como generalmente el fin del realismo mágico aquí en España, o de esos nuevos realismos en el arte español, se plantea con el 18 de julio de 1936. Empieza la guerra, ¡pum!, la gente deja de pintar. Pues no, la gente continúa pintando. Hablábamos antes de esos cuadros que acompañaron al Guernica de Picasso en ese pabellón internacional de París en 1937. Pues uno de ellos fue este Aviones Negros de Horacio Ferrer, donde en esa escena de denuncia vemos claramente el cultivo de ese realismo táctil muy clásico. Esa mujer que está en el centro directamente nos remite casi a la libertad guiando al pueblo. O en un momento tan tardío como el año 1939, estos murales de Luis Quintanilla, que es un pintor santanderino, se los encargan para otra exposición internacional, la de Nueva York de 1939, pero como la guerra termina justo 15 días antes del inicio de esta exposición, nunca son mostrados. Hoy, fueron recuperados por la Universidad de Santander como a principios de los años 2000 en una historia muy
interesante, porque estos murales terminan en el pasillo que lleva al baño de un cine porno en Nueva York, con lo cual el estado en que se recuperaron fue bastante distinto al que muestran ahora. Y son conocidos como los nuevos Guernica. Están expuestos en el Paraninfo de la Universidad de Santander y les animo a que busquen esta historia porque merece la pena. Algo que vemos también en las obras que están recogidas en esta exposición de realismo mágico en Asturias, como en esa serie de estampas de Germán Horacio, o en la muy distinta visión que de El fin de la guerra, Mi frente norte, tiene un autor ajeno o que no vive aquí, como Santiago Pellegrín, en esta heroica evacuación y defensa del norte, frente a este carácter mucho más melancólico, mucho más realista de una persona que experimenta esos 14 meses de guerra civil en Asturias, como es Nicanor Piñole en este Cervera que constituye el fin del recorrido expositivo y de este relato. Y el problema es que todo esto, una exposición y lo que yo les cuento cuando la visitamos, hay que traducirlo a un libro y es ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, yo lo puedo escribir, pero alguien tiene que diseñar esa publicación, y en este caso, como siempre, pues ha sido Pablo Gasagoiti, que es el responsable de comunicación y de diseño, no solo de lo que suele ser todo el tema gráfico de las exposiciones, sino también de las publicaciones. Entonces, hay problemas, ¿no?, que se plantean a la hora de pasar esto a un libro. Sí, hay unos cuantos problemas que hay que ir solucionando como más o menos se puede. Al final, uno de ellos, o el primero, quizás será que el soporte de exposición, que es la obra original en una pared, es una cosa, y luego hacer reproducciones, tener reproducciones en un libro, pues es otra, ¿no? Tiene cosas añadidas, como que tienes un texto que no puedes tener en la exposición, que sí te permite un poco más en contexto, hablar de las obras y demás, pero bueno, al final, una de las prioridades siempre que hacemos un catálogo, hacemos un libro, es que lo que tiene que primar es la obra, es la propia, lo que plasmó el artista en el lienzo, ¿no? Y eso tiene que ir por encima del diseño, eso tiene que ir por encima del papel y hay que respetarlas al máximo y reproducirlas con la mayor veracidad posible. Sí, yo como escuché una vez a Nicolás Cancio, que será conocido por muchos de los presentes, si las fotos son buenas, el libro está hecho. O sea que las imágenes son buenas, los cuadros son buenos. Eso es una realidad, tanto a la hora de maquetarlos dentro como hacer un cartel, cuando la obra, el soporte es bueno, da igual que el trozo que cojas, que el fragmento que lo pongas entero, que si es bueno funciona, pues sí. Aquí lo que hay que hacer es no cargarse. Es la parte, lo demás está ahí. En este caso, la obra está, funciona, está bien. Un texto de un estudio que también está fenomenal, con lo cual no fue muy complicado en esa parte. A mí una de las cosas que más me gusta de las publicaciones que se han hecho en los últimos años en el museo es que cada una es distinta. O sea, es más cómodo, por ejemplo, a lo mejor, yo no sé si es exactamente así, pero muchas veces a lo mejor se podría pensar que para mantener una... Muy minimalista, por eso hemos querido centrar un poco en... Es que el minimalismo es muy triste. Hay que darle un toque barroco a la vida, porque es que si no, claro, no se puede vivir en una casa minimalista, no se puede hacer así. Y una de las cosas que son más recordadas del RO, o que yo creo que hicieron el libro tan famoso, de hecho, al mostraros la edición alemana, os ponía esa portadilla como esa hoja de inicio, porque la portada de la versión alemana es nada, o sea, simplemente el título breve, lo de realismo mágico, pues expresionismo, von Franz Rock, pero no tiene un diseño especial. Y en cambio, una de las cosas por las que yo creo que más se recordó este libro y se hizo tan famoso entre los artistas fue por la portada, por esta portada en blanco y negro, que es muy impactante, y que lo curioso es que nadie sabe quién la realizó. La que veíamos de nuevo romanticismo sí que es de Santiago Pellegrín, es decir, está atribuida, pero este diseño del RO de momento no tiene nombre. Y pues nos pareció una buenísima idea de partida encargar una tipografía especial para nuestra portada. Y nada, pues el artista Pablo Maojo, que habitualmente pues nos hace muchas cosas con tipografías, con letras, para logotipos que utilizamos, pues nos diseñó
la tipografía que tenemos en la portada del libro, que hemos utilizado también en el interior, que da muchísimo juego. Que es esta misma, esta sería la de la portadilla. ¿Tienes alguna por ahí, me Y parece? en el interior. Pues para meter letras capitulares, que todas las que necesitamos, curiosamente, pues las teníamos en el texto que nos hizo él. Luego en algunas separadas que hemos metido por aquí también, pues hemos metido algunas de esas tipografías dándoles color. Y entonces, bueno, pues Pablo Majo, después de hacernos esperar, porque lo bueno siempre se hace esperar, evidentemente, pues tengo aquí los originales que nos dio Pablo, que creo que es una joya enseñarlos así. Unas cartulinas recortadas en plata. Que de hecho son muy entretenidas porque se pueden poner en cualquier... Claro, que nos las dio por bloques y luego juegas con ella. Juegas con ella en la idea original era sobre un fondo liso, evidentemente, como el rock. Pero ¿por qué hacer las cosas fáciles? Efectivamente, ¿por qué hacer las cosas fáciles? Vamos a hacerlas un poquito más difíciles. ¿Por qué hacerlas difíciles? Bueno, porque estas letras de Majo, como muchísimas otras cosas que él nos hace, son una auténtica joya, una maravilla. Y por sí solas funcionan de cine. Pero a veces tienen tanta fuerza y tanta personalidad que se comen a lo demás, ¿no? Y como os decía al principio, una de las cosas que queríamos era que todo conviviera en armonía, ¿no? Que todo hablara un poco sobre esa esencia y esa filosofía del realismo mágico. Y quizás es verdad que estas letras de Majo estaban incluso por encima de todo eso. Entonces quisimos que convivieran estos elementos de Majo con los propios elementos del realismo mágico. Y entonces, bueno, pues decidimos ponerles un fondo, que no solo fuera un fondo liso, como sí que es cierto que es el rock, sino que integrarlo con algo que nos llevara un poco al realismo mágico, a esa ensoñación que hablábamos otro día en arquitectura. Que todas estas obras nos llevan a la sensación de ser un sueño, es algo que es real, pero no es real del todo, ¿no? Y entonces pues lo quisimos integrar aquí, respetando eso sí, pues el plateado de... Y entonces, bueno, pues conseguimos hacer un poquito esa combinación. Esas líneas negras las hemos utilizado después dentro, jugado con ellas, como las letras capitulares, y yo creo que ha quedado un trabajo pues eso, muy especial, muy personal, muy acorde con... Que no, por ejemplo, lograr este diseño final de portada no fue fácil, y yo creo que es precisamente por esa dualidad que hay en el realismo mágico, ¿no? Son obras muy bellas, pero también muy inquietantes, y las letras de Pablo Majo son muy bonitas, pero dependiendo del color pueden ser muy inquietantes. Incluso ellas solas de por sí mismos son un poco casi la contraposición a lo que es el realismo mágico, ¿no? Que no son esas esquinas duras que son casi te atacan, ¿no? Sí. Entonces quisimos jugar eso un poco a envolverlas dentro de esta idea del realismo. Bueno, pero creemos, o sea, creo que estamos de acuerdo que estamos orgullosos de esta publicación, y es que ya solo queda leerse la entera. Así que les invitamos a ello y muchísimas gracias por su presencia. Bueno, y que no se nos olvide, que siempre se nos olvida esta parte, que dar las gracias a los prestadores de las obras. A los prestadores de obras, a todo el que ha facilitado documentación, al museo, instituciones, particulares. Creo que ha apoyado la publicación. Creo que todas aquellas personas que nos han prestado su ayuda están reflejadas en el libro, y si se nos ha olvidado a alguien, pues que nos disculpe, que ya algo no se nos ocurrirá para compensarlo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Si quiere el autor tener algún libro, por favor, aprovecha el momento. Orgullo.